Ahora, ¿de qué manera se viene realizando este campeonato que se viene cumpliendo acá en diferentes plataformas deportivas? Son 36 años que tiene este campeonato, se va desarrollando en 3 categorías, sub-10, sub-13 y sub-15, que estamos utilizando ya en todos estos últimos años, con excelentes resultados de aquí. Los chicos de la sub-15 saltan directamente al fútbol de primera, y eso ya es un halago para nuestro campeonato. Por ejemplo, ¿quiénes son los jugadores que vienen sobresaliendo y que están dispuestos a participar en primeras? Todavía muy difícil porque nos falta media rueda, están jugando media rueda final con el puntaje acumulado, y a finales del mes de febrero recién tendremos a los 12 finalistas, 4 por cada grupo, que se eliminarán en la forma del mundial hasta lograr a los 3 campeones, un campeón por categoría. Seguramente se garantizó la situación de premiación, se tiene ya a los padrinos. Por supuesto, nosotros cumplimos celosamente, lo hacemos en el canal de televisión, en Cosmos Televisión, a través del programa que dirigimos, Vive el Deporte. Ahí se cumplirá justo en días cercanos al aniversario del programa radial, que va a cumplir este año 40 años de labor en el periodismo deportivo. ¿Y qué perspectivas existen? Porque sabíamos nosotros de que en años anteriores viajaban tanto a Arequipa, al Cusco, para participar en campeonatos regionales. Ya están viajando. Hay equipos que han sido invitados a Arequipa, a Hilo, a Tacna, incluso a Bolivia. Van a jugar con Bolívar de La Paz, partidos de ida y vuelta. A esto me refiero, por ejemplo, al club Amigos por Siempre, que en la sub-10 ha tenido esa invitación para viajar hasta La Paz y presentarse en Bolivia, por supuesto con la reciprocidad que también se cumplirá aquí en Puno. Eso le hace mucho bien al fútbol puneño. ¿Y de qué manera se viene haciendo el convenio con los presidentes de barrios en cuanto a la utilización de campos deportivos? Sí, eso está carísimo. Más bien yo quisiera llamarlos a una reflexión para que piensen que la niñez es una fase en formación, y entonces hay que apoyar de la mejor manera. Este es el campeonato más económico, yo creo, del mundo, porque aquí se cobran $3 por inscripción, ¿no? Que no se paga en ningún lugar del mundo. El arbitraje cuesta 2 soles, que viene a ser menos de $1. Entonces es la forma de cómo permitimos que también haya un flujo importante de equipos participantes. Bueno, finalmente, ¿para cuándo se tiene previsto la culminación del campeonato? Y aparte de eso, un mensaje para todos aquellos niños, jóvenes que estén ávidos de practicar el fútbol. Agradezco a Puno Deportes, sé que su trabajo es excelente a nivel de todo el mundo, que tienen mucha gente que los ve a través del internet. Para mí es una satisfacción siempre organizar esta clase de eventos, porque hay que hacer algo por nuestra niñez, por nuestra juventud, y esa es la contribución que hacemos en la radio, que no solamente se dedica pues a opinar, sino también a hacer mucho deporte, y en ese entender yo tengo la expectativa que esto debe continuar. Ojalá que no decaiga este campeonato. Viene una nueva generación, mis hijos, que ellos han prometido que este campeonato va a seguir por años, y ojalá que sigamos en esta meta y que en años siguientes podamos recibir invitaciones. Hemos recibido invitaciones nosotros también para llevar al campeón a Bolivia, hemos estado en campeonatos nacionales, así que ya conocemos